Hola familia, estamos aquí otra vez desde la caja de Pandora. En este caso vamos a entrevistar a Eva y Javi. Nos conocimos hace un par de semanitas en el Cognos y realmente, bueno, a mí me fascinó, me pareció más que fascinante, alucinante lo que estáis llevando, y creo que es extremadamente interesante esta entrevista porque vais a contar cosas que yo creo que la gente no está acostumbrada a oír. Y creo que es mejor que los contéis vosotros, porque yo, por mucho que quisiera contar, nunca es lo mismo creerlo y verlo que vivirlo, ¿no? Siempre lo cuento con mis investigaciones y demás, y vosotros lo estáis viviendo. Así que nos vais a hablar de arte holocinético. Arte holocinético y educación en holocinetismo también. Muy bien. Pues quizá que empieces tú, Eva, un poco explicando de dónde viene todo esto, ¿no? Explicando el término y demás para que la gente se sitúe, entienda la perspectiva y eso, explicando un poquito las raíces, ¿no? El origen de todo el proyecto. Genial, sí. Es un poco largo, ya se sabe, como todo. Nosotros también estamos igualmente fascinados con tu trabajo, te seguíamos de hace un montón de tiempo, y después, pues cuando confluye todo esto, parece que es una barbaridad de sinergias que se están juntando, y pues es bonito ver cómo está saliendo todo esto. Y bueno, nosotros, nuestra experiencia particular empezó hace 4 años en Florencia. Aparecimos en una Bienal de Arte Contemporáneo y conocimos a un artista que se llamaba Casul, que tenía un laboratorio de arte y ciencia. En un mes, bueno, nosotros nos quedamos bastante impactados. Yo había estudiado educación para la comprensión de la cultura visual, y bueno, en la universidad siempre me inquietó bastante el tema de lo visual, de lo simbólico, de la codificación de la imagen. Nunca estaba presente en la educación. De hecho, estábamos estudiando algo que era difícil de aplicar en la institución, ¿no? Que era difícil de aplicar más allá de la plástica o de un poco de interpretación visual. Te iba a decir que en las universidades todo es inquietante, en realidad. Ya, cierto. Vamos a poner un poco el matiz de humor, ¿no? No, ahí empezó. Que te inquietó, digo, inquietante. Inquietan mucho las universidades. Exacto. Sí, bueno, es el motor ahí para empezar a darte cuenta qué pasa aquí, qué es esto, y realmente cuando no te empiezan a cuadrar cosas, y claro, es fantástico, ¿no? Siempre hace falta este tipo de experiencias. Y de hecho yo lo dejé. Bueno, seguí, acabé los estudios, pero no me dediqué porque es que no veía la forma de aplicarlo en la acción. Y bueno, pues seguimos cada uno seguimos nuestras vidas, y un día, un 12 de diciembre, pues aparecimos en Florencia, y allí fue la primera vez que tuve un impacto visual que me había llamado la ateción muchísimo. Un 12 del 12, para que lo entiendan los espectadores, ¿no? Porque un 12 del 12, como sí. no lo hemos especificado, 12 del 12, sí, por los temas numéricos. Precisamente era su cumpleaños, de Eva. Sí, era mi... Entonces nos quedamos así un poquito sí, parados, ¿no? De las primeras veces, ¿no? Que empezamos a pararnos y a poner la atención. Bueno, ahí empieza, tú sabes, ¿no? El juego ese de... ¡Uy! ¡Anda! Que empiezan a pasar ahí cosas que no sabes exactamente qué está pasando. Pues esa fue una de las primeras. Donde empiezas a poner atención a cosas que antes no ponías, y a medida que va avanzando el proyecto, nuestra vida, todo lo que nos sucede, ¿no? Las anécdotas, es cuando empiezas a ir atando, ¿no? Empiezas a atar información en ti, a tu manera, dudando de todo. Entonces es cuando más seguridad y certeza tienes, ¿no? Porque sale de ti, ¿no? Porque no es, a pesar de que la información pueda venir dada siempre por alguien que oyes o algo que lees, ¿no? Bueno, eso es lo que tú decías de la experiencia, ¿no? De que, bueno, está lleno de anécdotas, todo esto que está pasando. Además, estos últimos años se está moviendo algo muy poderoso de energía, de iniciativas muy nuevas, la innovación a la que estamos yendo, y bueno, en nuestro caso particular fue a través del arte. Pero creo que todos hemos ido llegando a esta misma información, a este mismo link de todo y con todo, a través de de geometría, matemática, ciencia, de todas partes. Y nosotros llegamos a través del arte. Así que me quedé tan impactada que yo creo que el mismo Casul me vio que le preguntaba tanto, que dijo... ¿Quieres venir a Suiza a ver el laboratorio? Nunca he invitado a nadie. Y dije, uy, sí, claro que sí. Y por situar a la gente, o sea, lo que estaba mostrando Casul en Florencia. Eran dinagramas. Dinagramas era pintura en movimiento. Yo todavía en esa época no sabía exactamente qué era el holocinetismo, era la totalidad de movimiento. No sabía... Nunca había estudiado esto en la universidad, no lo había oído nunca, por tanto, claro, empezaba de cero todo.
era un punto cero de todo. Pero sabía que, bueno, que las imágenes no estaban hechas a mano, ahí no estaban hechas algorítmicamente ni digitalmente, sino que estaban hechas, pues bueno, la cuestión es que cuando llegamos a Suiza y vimos el laboratorio, consistía en un grupo, en un equipo de científicos, de ingenieros, botánicos, astrofísicos, que habían llegado a hacer una complementación de una obra de arte en totalidad, una obra de arte en movimiento. La cuestión es que para esto hacía falta estudiar botánica, astrofísica, genética, embriogénesis, matemática, geometría, es decir, ya no era una obra de arte a lo usual o a lo que conocíamos como arte contemporáneo, sino que era la inversión fundamental de la luz en la historia del arte. Yo en aquellas todavía no comprendía que era la inversión fundamental de la luz y lo que conlleva, tanto en el arte como fuera del arte, es decir, ¿qué conlleva esto de la inversión fundamental de la luz? Y entonces, bueno, me apasionó lo que allí vi que este tipo de pintura, que se hace capa tras capa, son unas 600, 700 capas de luz una detrás de otra, que se componen como un ser vivo, es decir, como un pulso, con un biorritmo, con una frecuencia, un latido. Es un latido que compone un ser vivo y ella es una galería dinámica evolutiva, es decir, como el ser humano está evolucionando y tiene una biografía y tiene, pues, sus dificultades y una biografía complicada y le pasan procesos, a la misma obra le pasan procesos patológicos de los que tiene que regenerarse y bueno, es como la vida de un ser vivo, ¿no? Cuando tenemos una biografía quizá muy plana, pues igual no necesitamos generar capacidades nuevas, pero se puede sintetizar como la obra de un solo ser vivo o como la humanidad como un solo ser vivo que está creciendo y que toma conciencia de quién es, porque yo creo que este es el paso fundamental que estamos viviendo todos hoy, que la conciencia está dándose cuenta de ella misma. Así que yo cuando vi que este tipo de pintura pues tenía unas posibilidades infinitas, que se podía estructurar dentro de cuarzo, se podía meter en fibra óptica, bueno, nos embarcamos. Yo había estudiado esto, pero decidí hacer la investigación. La investigación que, claro, cuando es lo que tú decías de cuando empiezas a tirar del hilo, ¿no? Que ahí es cuando empiezan las auténticas sorpresas. Y esto es lo que nos pasó a nosotros, sorpresa tras sorpresa. Volvimos a Barcelona, yo me quedé muy inquieta, ya empezó un vaivén de sentimientos, pues de una vida totalmente rutinaria, de papá, mamá, el colegio, las actividades extraescolares, el trabajo normal, de una vida a lo común, a de repente pues como si te hubieran movido el suelo debajo de los pies y te derrumban los cimientos. Claro. Porque ya no era nada ni de lo que yo creía que era la vida, ni de lo que eras tú mismo, absolutamente nada. Entonces es cuando empiezas a darte cuenta de que bueno, la realidad era mucho más profunda de la que nos habían explicado, que había un yo mucho más profundo del que creíamos todos. Y bueno, ahí fue cuando uní las piezas pues con el arte y con la ciencia en la historia del arte. Nos contabas que Cazul los había invitado al laboratorio, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasó entonces? Pues allí el laboratorio llegamos un enero. Un enero, sí, a 17 grados por debajo. Bajo cero. Claro, es que Suiza ya... Entraba la nieve hasta en el cenicero del coche, o sea, algo tremendo. Sí. Bueno, llegamos allí, como decía Eva, y conocimos al equipo. Conocimos al equipo y hicimos una fondue. Nosotros no entendemos el francés, hablamos el inglés un poquito, pero bueno, ellos hacían el esfuerzo de hablar en inglés también para poder entendernos. Fue muy pintoresco. Pero bueno, en general lo que conocimos fue a personas que llevaban una vida en contacto pleno con la naturaleza a través de sus haceres diarios, ¿no? Cada uno en su trabajo, en su don, ¿no? En lo que mejor se le daba a cada uno. De manera que juntan estas disciplinas de cada uno, que es un poco el concepto de holocinetismo, ¿no? Pero en sí, la pintura holocinética que la desarrolla Cazul, primero la desarrolla Rubén Núñez, ¿no? Un venezolano que estuvo muchos años trabajando fundó el cinetismo, ¿no? Fue el padre del cinetismo. En el campo artístico, ¿no? Exacto. Fue del grupo de los disidentes, conoció, gran amigo de Miró, de Vasarely, de Soto. Luego trabajó con James Agot también. En el Instituto de Óptica de París y finalmente con Denis Gabor, con el Premio Nobel de Física por la creación de la holografía. En cuanto Rubén Núñez
comprendió, porque él, después hablamos con su hijo, ¿no? Y conocimos a la familia de Rubén Núñez, que son magníficos, son todo corazones, y desde pequeñitos les decía que había algo aquí, que eso que llamábamos vacío no estaba vacío y que tenía una estructura muy con una ortografía, con una puntuación, con una sintaxis. Había un orden. Que había un orden detrás de eso que llamábamos, y claro, esto lo estaba diciendo en el 50 y pico, nadie lo entendía, por supuesto. Y este hombre ha pasado desapercibido de la historia, sí que ha expuesto en los mejores museos, pero por su obra cinética, pero la obra holocinética, porque él no se conformó con el cinetismo, él quería ir a esa estructura del vacío y qué hay más allá. Así que él creía que todo estaba formado holográficamente y fractalmente. Entonces lo que hizo fue empezar a desarrollar sus hologramas holocinéticos, y en el 77 ya expuso en el Museo de Holografía de Nueva York, y le dijeron que esta era la nueva alquimia fotónica llevada a la vida. Posey Jackson, y este hombre pues estuvo toda la vida dando la vida por esto. Era un loco de la óptica, de la realidad que estaba explicada, pero también de la luz que había detrás del velo, de lo que no se ve. Pero bueno, no fue muy comprendido, claro, en esta época, estamos hablando de los 70, 80, ya se estaba moviendo algo. La cuestión es que paralelamente en aquella época David Bohm estaba haciendo sus teorías del holo-movimiento. Los dos, en cuestión de 4 o 5 años, llamaron exactamente lo mismo en arte y en ciencia a un movimiento que se llamaba holo, totalidad y movimiento. Es decir, hay un orden explicado que explica los fenómenos físicos, biológicos y mentales, la realidad matérica, pero hay una realidad detrás que está implicada, que no vemos, pero que tiene este orden y esta puntuación, el logos, este lenguaje, el verbo, ¿no?, del universo. Y la observación de la relación que tiene todo, absolutamente todo con todo, es básica. Entonces David Bohm no se conformó con... Él decía, David Bohm, en un libro que escribió a partir de unas conversaciones que tuvo con David Pitt, porque ninguno de los dos científicos estaban de acuerdo con cómo se llamaba la ciencia hasta el momento. Los dos decían que no había nada de humanismo dentro de... no había arte, que dónde quedaba toda esa parte intuitiva, toda esa parte filosófica, porque de hecho los grandes científicos han movido grandes investigaciones gracias a la intuición, y sin embargo en lo que es la institución científica está fuera bueno, se aparta como si fuera algo apestado, ¿no? Lo que tiene que ser todo secuencial, lineal, fragmentado, y esa misma fragmentación, especialización, subespecialización nos ha llevado a cosas bastante ridículas, ¿no? Como acabar, por ejemplo, en las obras más importantes de Isaac Newton, que por es el padre ejemplo, de la física clásica, entre otras cosas. Exacto, es como que nos hemos quedado ahí con un fragmento que no tiene ninguna... Bueno, lo que explicaba Marco el otro día, ¿no? Lo de separar y el sistema de... Divide y vencerás. Exacto. Y eso es lo que nos ha sucedido en la sociedad, y cuando ves la implicación filosófica de que todos nos sentimos separados de todos, yo no tengo nada que ver con el vecino, con los franceses, con no sé qué, con las demás culturas, con las antiguas culturas, con nada, es decir, yo tengo mi especialidad y aquí me quedo, ¿no? Pues bueno, nos hemos dado cuenta de que es el momento de hacer esa inversión fundamental de la luz y de empezar a conectar todas las piezas de la Tierra y del cosmos. Por esto se llama Jardín Cósmic, ¿no? Porque somos el horizonte de eventos nosotros, y sin esta conexión entre la Tierra y entre el cosmos, entre toda la naturaleza, la sabiduría infinita que es la naturaleza y la observación, si no conocemos esto, no nos conocemos a nosotros mismos. Si no entendemos que nosotros somos naturaleza y que somos un proceso, estamos evolucionando todos juntos, no tiene ningún sentido esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí creo que me he ido un poco de lo de... No, ahora te iba a decir, no, pero está muy bien, porque yo creo que estás dando marco a todo lo que estáis explicando, ¿no? Por un lado está la historia y por otro lado está lo que hay detrás de la historia, ¿no? Que es lo que te estás contando. Pero sí me gustaría saber cómo continúa. Acerca de Suiza, ¿no? Suiza, sí, bueno, estábamos hablando de que Casol y el laboratorio Jardín Cósmic, pues bueno, desarrolla la pintura holocinética, y que lógicamente había un antecesor que fue Rubén Núñez, por eso hemos explicado todo esto. Porque ellos se conocieron en París, Casol y Rubén Núñez.
Entonces ahí está la unión, ¿no? Donde Rubén Núñez y Casol se conocen y Rubén Núñez pues le dice palabras textuales: estoy viendo por primera vez ya la primera pintura de luz viva en el mundo, y que era un poco pues este objetivo que tanto Rubén Núñez como pintores del pasado, grandes maestros, ¿no? Como Kandinsky o Mondrian o Paul Klee, pues hablaban del mismo concepto, del mismo término, de introducir el tiempo y el espacio dentro de la obra pictórica, de manera que la obra pictórica se volvía una obra pictórica pero viva. Viva. O sea, igual que pues lo tenemos siempre, ¿no? en nuestro presente, ¿no? Al igual que todo ser vivo y biológico pues está en una constante transformación gracias a una información, ¿no? A una estructura, una información estructurada que parece ser que tiene la luz, ¿no? Que es la que nos da los ciclos, los órdenes. Pues esto llevado a una expresión artística, como yo digo. Yo siempre lo defino un poco como un conocimiento, una sabiduría, ¿no? Y a través de la ciencia adquirimos, a través del método y de la observación y de la demostración, nuestra parte racional queda contenta. Ah, mira, ya lo he demostrado, qué bien. Pero claro, utilizamos esa herramienta de científica para expresarlo artísticamente, de manera que lo observado y el observador se dan cuenta de que son lo mismo, ¿no? Y bueno, creo que Casol y el holocinetismo pues está queriendo dar esa expresión, ¿no? al ser humano, de manera que sienta esa esencia del ser. O sea, ese punto, ¿no? De que habla Nassim en el campo de la ciencia, o sea, ese punto cero. El punto cero que además... Os iba a hacer una pequeña interpelación. ¿Para qué? Porque es que te veo que vas mirando hacia arriba, sí. Y lo digo porque, claro, luego en la grabación esto se ve. Entonces, para que presentaras un poquito lo que tenemos aquí arriba. Vale, aunque pues, no sé si se va a ver adecuadamente por la frecuencia de grabación de la cámara que me explicaste el otro día, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, ya miraremos de insertarlo en la entrevista. Ah, vale, genial. Alguna imagen para que podáis... Para que se pueda ver que es la pintura holocinética. Por cierto, antes de que lo cuentes, aprovecho para decir que en la cámara está José Tamayo, que es compañero de la Caja de Pandora, y que cuando él quiera en algún momento también va a participar en la conversación, porque creo que antes fuera de cámara estábamos hablando los cuatro y estaban surgiendo temas muy interesantes, y sería interesante que en algún momento también participara de la conversación. José? Perdona, Javi, continúa con la obra. No sé, pues, ay, perdón. A ver, es una obra holocinética, está expresada en mediante un lienzo de cristal. Este tipo de obras en el laboratorio, bueno, Casol las ha denominado dinagramas, ¿vale? Y bueno, a modo sencillo, es un cuadro holocinético, pero ¿por qué va más allá? Porque realmente es una galería, o sea, como está en constante movimiento, está vivo, la pintura está viva, ¿no? De hecho, es muy importante, creo, decir que Casol, el artista, ¿no?, que elabora esta pintura, antes de pintar, de ir al acto pictórico, él escribe un poema, una poesía, de manera que le da vida a la poesía mediante todo ese conocimiento, ¿vale?, del que hemos hablado, que Eva nos ha dicho. Es una intención, ¿no? Esa voluntad poética a través de ese conocimiento en diferentes disciplinas, pues puede expresar, lógicamente, a través de la electrónica y la informática, o sea, a través de la tecnología actual. La tecnología que ahora disponemos. De lo que disponemos, efectivamente, para poder expresar la pintura holocinética. Pero lo que conlleva detrás es que somos una obra de arte en movimiento. Claro. Y que finalmente, cuando te das cuenta que al final del ciclo, ese punto de inversión es cuando te das cuenta que tú eres la tecnología, la obra, el lienzo y el pintor. Me parece que este es el... Pero creo que, bueno, que aquí está bien expresado, ¿no? Porque Casol, bueno, pues ha hecho un trabajo, yo creo que muy grande. Magistral, la verdad, que... Y además se le ve en cómo trabaja. Piensa que a mí lo que más me sorprendió de todo es que lo que me encontré allí es lo que decía un poco Javi, ¿no? A un hombre que trabajaba biodinámica con las uvas, que hacía su propio vino, que comía, está siempre con los panales. Las abejas, por ejemplo, tienen una función primordial en el laboratorio. Las abejas se hacen esculturas con miel. El hecho es que ya sabemos, ¿no?, qué está pasando con las abejas. Él, así como modo anecdótico, sé que las cosas que más le han cabreado nunca ha sido cuando alguien tira algo de comida.
porque siempre decía, bueno, un día estábamos comiendo algo fuera y un papá pues había dejado un montón de comida a los niños allí, ¿no? Y se le veía la vena del cuello y todo. Decía, es que tú no sabes lo que le cuesta hacer 1 miligramo de miel a una abeja y no sabéis todos que estamos vivos por ellas. Y ahora precisamente lo que estamos haciendo con las abejas es exterminarlas, ¿no? Bueno, todo es esta conexión que lleva todo, de ciencia, arte, vida, naturaleza, es lo que somos, ¿no? Y bueno, así como también como anécdota, pues bueno, que estuvimos allí varios días, pero nos vinimos con el propósito de traer esto a España. Y lo hicimos. Porque una cosita, lo digo porque os lo recordaré a medida que vayamos avanzando en esta charla, porque yo no diría que es una entrevista, es una charla entre amigos. Sí. O sea, monopolizamos mucho, pero... No, bueno, pero se trata de eso, a mí ya me han escuchado suficiente. Sí. Lo importante es que vosotros contéis cosas nuevas que yo creo que por eso estamos haciendo hoy la grabación, ¿no? Y que la gente os conozca. Entonces, lo que me gustaría que dijerais es que diréis las páginas web donde os pueden seguir, donde pueden encontrar las obras de Casol, información, el vídeo ese tan fantástico que me pasasteis. Bueno, toda una serie de información que luego iremos recordando para que la gente pues tenga... Vale. Pues bueno, nuestra página web es www.holokineticeducation.com, que bueno, en esta web es donde llevamos todo este conocimiento artístico y científico a través de todo lo que hemos explicado al campo educativo, ¿no? Al campo de la educación. The kids, a los niños y a los mayores y a los profes, sí. Sí, no hay edades, no hay límites. Y luego pues en www.jardincosmic.com es la página del laboratorio donde pues bueno, podéis ver las obras, la cantidad de cosas diferentes que se puede hacer a través del holocinetismo. Aparte de cuadros, pues bueno, hay una multitud de cosas que creo que estaría muy bien que lo veáis si os apetece a todos. Y bueno, ¿y qué más decir? Ahora hay un laboratorio nuevo. Sí, que es una pasada. Han cogido un colegio antiguo, le llaman Combinat, y lo han convertido, ¿no? Mediante toda la geometría sagrada, todas las matemáticas de las que habla Adrián también, fusionándolo con toda la pintura y el concepto de qué es el holocinetismo. Y bueno, es arte por la luz, global, ¿no? Sí, arte por la luz. Por la luz, ¿no? La luz es la artista, ¿no? Realmente en la naturaleza, entonces pues es la misma expresión, ¿no? Entonces, durante un tiempo nosotros tuvimos una galería en Sitges. La tuvimos como 2 años. 2 años, aguantamos mucho. Sí, la verdad que sí. Nadie nos entendía nada, evidentemente, porque, bueno, acabamos de salir de la nada y, claro, pues la gente decía, esto es lo más bestia que he visto nunca. La cuestión es que allí, bueno, empezaron a salir cosas también interesantes a nivel de investigación, de juntar las piezas del puzzle y ver que el puzzle era todo uno. Y también empezamos a colaborar con el Instituto de Ciencias Fotónicas, que me vino muy bien para empezar a implementar esto en el mundo de la educación. Yo era profesora de arte, pero me faltaba la parte científica, ¿no? La fotónica, el cómo funciona la luz. Y entonces hicimos el proyecto, pues la luz, un camino de la integración del arte y ciencia, y decir, bueno, cómo empezar a mezclar fotónica y emociones, y así parece un poco extraño, pero es que resulta que todo tiene una vinculación brutal. Y así que estuvimos 2 años, la galería era maravillosa, el vídeo que sale, que está en tu página también. Ah, vale, el vídeo que me comentabas antes. Pero... También pues sale el montaje, nuestros viajes de Suiza aquí, Barcelona, Suiza, y todo esto, todo lo que se hizo allí. Veréis que sale lo de la miel, el plomo. El plomo es el ego, ¿no? Ese cómo paso, se transmuta, ¿no? de los metales al oro, ¿no? al oro. Bueno, estamos hablando de alquimia, ¿no? Absoluta. Porque en realidad estábamos hablando de alquimia artística, así sí, que... Sí, es lo mismo. Es exactamente. Al final es lo mismo, porque tanto Malevich como Paul Klee, como Mondrian, como grandes filósofos, poetas, han pasado a la historia, pues algo así como, bien, que ellos han puesto las piezas de lo que estamos ahora siguiendo. Nos han dejado unos legados, unas herencias magníficas de lo que ahora se está moviendo, ¿no? Y me parece que a principio del siglo pasado se movió algo extraordinario. A principio del siglo XX fue increíble lo que se llegó a mover acerca de la alquimia real, ¿no? ¿Qué era esta tecnología que somos nosotros?
Y bueno, Malevich fue el que determinó el punto cero. Hizo un cuadrado blanco sobre un fondo blanco en 1912 y dijo que instaba a los artistas a que continuaran con la ciencia. Es decir, no había arte sin ciencia ni ciencia sin arte. Es como otra vez la dualidad, ¿no? Esta fragmentación de la que estábamos hablando. Si siempre estamos separando piezas, nunca vamos a tener una visión total. Es también lo mismo que decía David Pitt y David Bohm en sus conversaciones. Es como que ya hemos cargado este hemisferio, el masculino, el lineal, el secuencial, el matemático, lo hemos recargado durante el siglo XX tremendamente, y en la educación se nota ahora precisamente por, bueno, el desencanto escolar que hay, y que ya sabemos que la educación tal y como está ahora, de niños que no entienden qué tienen que ver las asignaturas con su vida, qué tiene que ver esta matemática conmigo, qué tiene que ver esta geometría del universo conmigo, o qué tiene que ver esto en la generación de mis capacidades, de mis dones, ¿no? Entonces, cuando empieces a conocer unos conocimientos que tú vas vinculando contigo y vas analizando, investigando tú, porque finalmente es desarrollar el espíritu, el creador y el investigador a la vez, ese intuitivo, ese simbólico. Sí, creo que hay una disquisición de grado muy importante, que normalmente, bueno, lo hemos hablado varias veces, ¿no? Que es la diferencia entre entender, creer o vivir. Exacto. O sea, cuando uno lo vive es cuando realmente se produce esa magia, ¿no? Que te ayuda a despertar y a seguir adelante, ¿no? Exacto. Porque tú te lo puedes creer, y por mucho que te lo creas, ok, lo puedes estar viendo, pero realmente cuando lo vives es cuando la emoción se vincula al conocimiento. Eso es. Y se genera ese todo, ¿no? La experiencia y se integra en ti. Pero ahora mismo pues no tenemos una educación, tenemos muchos profesores que son funcionarios y al mismo tiempo tenemos muchos otros profesores que están dentro de la institución que son magníficos, que desde aquí les hago un guiño y me quito el sombrero porque se están reinventando, están siempre buscando alternativas y fórmulas para sacar la creatividad de los niños adelante, incluso dentro de la institución, y nunca se habla de estos profesores que se están dejando aquí, por estas semillas del mañana se están dejando el alma, ¿no? Y es importante pues decir, está moviéndose algo, se está moviendo algo muy interesante, y nosotros lo que hemos hecho después de cerrar la galería es resituar todo para cómo hacer una experiencia como tú has dicho, es decir, que se integre y que sea experiencial, que fomente la creatividad, pero que fomente tu espíritu investigador para la vida, ¿no? No me creo toda esta lección que me estás dando porque tú eres el señor que tiene toda la realidad y toda la razón, y yo me lo creo a pies juntillas. No, investígalo. Después de clase, que te interese, que te fomente tu ojo curioso, tu ojo investigador, que te mueva algo dentro. Entonces nosotros cogimos todas estas piezas que tenemos, de hologramas, de pintura en movimiento, y claro, ¿qué tenemos? La historia del arte. Cuando vemos la historia del arte hasta llegar hasta hoy, a cómo de repente el pigmento que estaba quieto, el pigmento que no tenía movimiento, de repente hace como una semilla. Tú, si miras una semilla, está en el humus de la tierra, empieza a coger la fuerza calórica, pero hay un momento que ella es la que hace la inversión fundamental de la luz, y ella se resquebraja, se parte, pero empieza a salir un brote hacia la luz, ¿no? Es un proceso destructivo, seguido de uno constructivo, otro destructivo, otro constructivo. Y también los niños tienen que empezar a ver esto, ¿no? De que todos son procesos destructivos y constructivos continuamente, en la naturaleza, en nosotros. Aceptar esta oscuridad, el mundo del arte lo ha expresado como nadie, nuestra oscuridad, nuestras sombras. No es taparlas, sino es mirarlas de frente, aceptar nuestro miedo, nuestra frustración, nuestra ira, nuestra rabia, y reconocerla, admitirla, verla, ¿no? Que realmente la pulsación o la energía solo se produce cuando existen las dos polaridades en marcha. Eso es. Y esto muchas veces, porque la gente te pregunta y te dice, bueno, claro, pero claro, yo por ejemplo en mi discurso muchas veces de lo que hablo, ¿no? Es decir, que realmente también la polaridad de que tú veas las cosas depende de la interpretación que tú hagas de la realidad, ¿no? Sí. Eso es. Uno puede estar viendo solo oscuridad, o puede estar viendo en la oscuridad más profunda la semilla de la luz que viene detrás. Ahí está. Si uno se fija en el símbolo del yin y el yang, dentro de las dos partes, nunca están al completo, ¿no? En color. ¿Por qué? Porque es lo que comentábamos en la luz más pura
siempre tiene que existir la semilla de la otra polaridad, Claro. y en la parte más oscura la semilla de la parte luminosa, Claro. porque no se entiende la una sin la otra, es que no Eso puede es, existir. Es como esto. la historia de 0 y de 1, pero no voy a enrollar con temas matemáticos que... No, pero nos gusta. lo que dices, Sí. pues Es que creo que todo el mundo, bueno, todo el mundo, no todo Está- el mundo, estamos pero empezando, quizá ¿no? todo Ahí. el mundo, muchísima gente estamos de acuerdo en que es un balance, ¿no? Constante, Claro. un equilibrio, y creo que el mejor sitio de experiencia es uno mismo, ¿no? O sea, Claro. uno mismo es su propio laboratorio, ¿no? Y es donde nada ni nadie tiene ni debe que convencerte de nada, simplemente lo que tú decías, lo vives y ya está. Entonces para ti ya se convierte en una certeza, o sea, indudable, ¿no? Y por eso creo que es tan expansivo, ¿no? Porque cuando vivimos con esta certeza de las cosas, pues no cuesta esfuerzo, porque es lo que emanamos, ¿no? Es lo que radiamos, ¿no? sobre Entonces, todo, por sí. eso esta aceleración, ¿no? De que hablabas antes de que el pulso se está acelerando, pues creo que un poco a nivel global estamos viviendo eso, ¿no? Y la época de la historia que nos ha tocado vivir, que por cierto creo que es preciosa, porque siempre han habido transformaciones, ¿no? Pero sí que es cierto que la sociedad siempre se ha dado cuenta qué transformaciones han sido quizá un poquito más agudas o con mayor, no importancia, sino esencialidad, ¿no? Y esta es muy esencial. Esto, gente de toda clase de ideologías se está poniendo de acuerdo, ¿no? En lo mismo, ¿no? En que nos hace falta mirar adentro, porque mirar afuera ya hemos hecho todas las posibilidades, mirar adentro y y cambiarlo de fuera desde dentro, ¿no? Y bueno, yo creo que en el campo de la educación me parece que es donde podemos empezar entre todos, ¿no? a autoeducarnos y que las cosas sean un poquito mejor para las generaciones que vengan después, ¿no? Sí, pero yo creo que estás dando la clave, porque realmente cuando uno se autoeduca, Sí. entonces el resto se fija y dice, bueno, ¿qué le está ocurriendo a esta persona? Claro, O sea, eso es. no Se es que tú plantea. quieras cambiar a nadie, sino No, que no. es realmente cuando tú te cambias a ti mismo, estás plantando la semilla del cambio para los demás, porque funcionamos de forma refleja. Sí, sí, un espejo constante. o sea, Totalmente. sí, sí, sí. Y además lo estamos viendo, lo estamos experienciando en casos, ¿no? En casos de adolescentes, en casos de jóvenes alrededor nuestro y en casos que, bueno, ya estamos ya hemos empezamos en Galicia a hacer este tipo de cursos y bueno, la verdad es que es sorprendente lo que comienza a suceder, ¿no? Sí, explicándonos un poquito, porque yo de verdad que me habéis explicado varios casos y sobre todo cómo más o menos funcionan los cursos y demás. Y me alucinó tanto que tengo ganas de hacer uno. Yo es que me querría apuntar. Estupendo. O sea, lo digo también porque la gente que luego vea la entrevista, vamos, pueden llegar propuestas de diferentes lugares, ¿no? Así que es importante que expliques un poquito cómo se trabaja, qué es lo que los chicos descubren, el impacto, ¿no? Porque claro, como de repente un niño que nunca se ha planteado nada, después de este curso, ¿no? Se queda sobrecogido y... Nos hacen más gracia las caras de los profesores, que se quedan... Sí, sí, Nos hace- es tremendo la reacción de los profesores a medida Hombre, que- primero, y muchas gracias a los profes que han confiado, y porque es muy bonito, ¿no? Porque es Eso una es experiencia, fundamental, sí. Y hay profes que han sido, bueno, maravillosos, porque de la conversación de uno con otro y de cuando los chavales han llegado allí y han empezado a decir, hey, aquello, además lo hacemos en una aldea rural súper bonita que se llama Aldea Lamacido, que es muy bonita, y bueno, hace mucho tiempo que los conocemos, pero a Tere y a Pedro, pero ellos fueron los primeros que dijeron, este tipo de experiencia en la naturaleza tiene que ser la bomba. Así que dijimos, vamos a intentarlo, y bueno, lo hemos empezado a intentar. La cuestión es que también salen aquí cosas por Barcelona y vamos yendo y viniendo, pero la cuestión es que allí es un lujo, porque cuando hablamos tanto de ciencia de fractalidad, de holografía, de secuencias áureas, de Fibonacci, y que tienen que ver en nuestra vida, después tú te vas a la naturaleza y encuentras una barbaridad de ejemplos, ¿no? Y esto también es fundamental, el experimentarlo. Lo que hablábamos, que la teórica se pueda complementar con la experiencia. Las o sea, para espirales, poder integrar, ¿no? Porque claro, aunamos un poco, pues lo que hacemos es un viaje para afuera. Nos vamos por las galaxias y luego lo que hacemos después de ver el macrocosmos, desde la base aquella de que la Tierra era plana, ¿no? De que, bueno, ¿qué pasa cuando un paradigma dominante dice algo y de aquí no te salgas?
pues esto lo empezamos a ver con ojos curiosos. Entonces empezamos a decir, ah, no, era redonda, ah, mira, pues esto, ah, pues mira, uy, pues cada vez que te alejas mira lo que va pasando. Y de repente lo que hacemos es, y si miramos para adentro, entonces exploramos macrocosmos y después hacemos exploración de microcosmos. Y cuando has visto que fundamentalmente tienen los mismos patrones, el mismo pulso, el mismo latido, pero en otras frecuencias, ¿no? Y comprendes qué es la luz y cómo se articula la luz, ¿no? ¿Qué lenguaje tiene la luz? La fotónica incluso, hablamos de nanómetros, pero de unas maneras muy, muy divertidas. De hecho, a lo mejor te viene un niño y te dice, con los helechos, ¿no? Y me vino uno con un montón de helechos verdes y hasta el marrón, ¿no? Toda la secuencia, y me decía, mira cómo le ha cambiado la frecuencia de onda. Y a mí me hace gracia que sepan lo que es frecuencia eléctrica, magnética, mezclándolo con masculino, con femenino, con arte, con ciencia, es decir, que todo el rato se está jugando el mismo juego, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que hacemos son experimentos. Lo que te estaba comentando el otro día, ¿no? Podemos hacer un experimento de resonancia, un experimento de que si el sonido y la luz son las fuerzas creadoras de la naturaleza, ¿vamos a experimentarlo? Pues lo experimentamos, ¿no? Se pueden hacer experimentos de cimática, de magnetismo. ¿Cómo funciona mi corazón? Entonces de repente vas a ti, a mi fuerza electromagnética, cómo se mueve mi campo de mi corazón, que cuando te das cuenta como un átomo tiene el mismo campo electromagnético que una galaxia, cómo funcionan los toroides en la naturaleza, pero cuando ya lo has estudiado todo, lo has mirado todo, lo has investigado todo, de repente haces, wow, que lo más increíble está justo aquí, ¿no? Que soy una obra por explorar. Y entonces lo que empiezan a pasar son muchas cosas muy graciosas, porque lo vamos complementando con arte, ¿no? Con cómo los artistas en cada época que los científicos decían, mira, una célula, esto es lo más pequeño, ya no hay nada más pequeño, ¿no? Cómo se pintaba en cada época o qué manifestaciones artísticas ha habido en cada época. De repente ves, ¿no? Cómo se pintaba cuando se creía que la Tierra era plana, cómo se pintaba cuando ya había un volumen. Y cuando vas viendo que arte y ciencia han ido, wow, en paralelo, ¿no? Ha sido un florecimiento conjunto. Siempre las ideas del arte parece que han venido un poquitín antes. Primero parece que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que llega el calor y que después se materializa, ¿no? En la ciencia. Pues bueno, empiezan a pasar cosas magníficas. Entonces llegamos al arte, a la historia del arte, a hoy, a la luz. Hemos estudiado la luz, hemos visto frecuencias electromagnéticas, hemos visto todo lo que os estaba explicando, y de repente pues llegamos a que somos una obra de arte, pero yo me tengo que poner de acuerdo contigo y contigo y contigo, porque si tú eres una obra de arte y yo soy otra, pero ¿cómo hacemos para respetarnos todos los puntos de vista? Porque somos 8.000 millones de puntos de vista, y lo que al final te das cuenta es que cada uno tiene su creación particular y que nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero sí nos vamos a respetar. Sí que voy a entender que tu creación y la mía pueden encajar perfectamente. Y ahí es donde nace el verdadero acuerdo. Y entonces ahí nace el acuerdo, y lo que hacemos es pintar cada uno nuestro cuadro, pero en un gran... lo que hacemos es píxeles, ¿sí? Hacemos, por ejemplo, una secuencia áurea, o pintamos entre todos un cuadro que se cogen al azar, cada uno hace su cuadro, y cuando se juntan en holomovimiento crean una gran obra de arte total, ¿no? Y empiezan a pasar cosas también muy mágicas, ¿no? Sí, sí, como por ejemplo, hace poco estaban pintando y un compañero le dijo, ¿qué edad tenían? Esos 17. Sí, le dijo, pues, bueno, le dijo algo de mala manera, ¿no? No sé si fue... Que era un gilipollas, le dijo, mira, eres gilipollas. gilipollas. Eres un gilipollas, ¿no? Y el otro le dijo, pues míratelo, porque si estás pensando esto de mí, a ver qué tienes dentro. Porque ¿no? puede ser que sea tu reflejo. ¿no? Pues sí. dice, se lo dijo claro, dijo, después de todo lo que hemos aprendido hoy, o sea, veo claro que no me puedo enfadar contigo, sino que más bien intento entender que estás cumpliendo con tu punto de vista, con tu creencia, simplemente, y nos quedamos un poco parados, ¿no? De ver que una reacción en un adolescente pues puede ser totalmente inversa a lo que hasta ahora más o menos tenemos como lo normal, ¿no? Sí, es algo como, bueno, sí, que causa un poco de magia, el tema de cómo meter las nuevas vanguardias de la ciencia, las más revolucionarias, Nassim, todo lo que está pasando, ¿no? En meterlo en una clase, meterlo con arte y ver lo que pasa. Y
A nosotros nos está... Me lo paso bomba. Adri, me lo paso súper bien. Me lo paso genial. No, es que es alucinante. Además, los niños y los adolescentes tienen esa capacidad, ¿no? Sí. Todavía de romper la cintura a nivel dialéctico sin ningún tipo de complejo ni de problema. Es genial esa espontaneidad, exacto, esa naturalidad. exacto. A lo que se refería Carlos González con la sabiduría de las edades, ¿no? Que en realidad no lo hemos perdido, lo que pasa es que pensamos que sí. Claro. Y la magia es que todavía eso está ahí en todos. O sea, por muy adultos que nos creamos, al final el niño que está en nosotros está ahí. Y cuando redescubres al niño es cuando redescubres la magia de las cosas. Y el adolescente así guerrillero que le da el... Pues es esto, ¿no? Es cuando te das cuenta de que esa primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Ese pulso, ese latido que está en todo y en todo está en ti. Y yo creo que al final es esto, es descubrir que tú haces la obra de arte. Y que tú puedes manejar esas sabidurías, esos latidos, ¿no? Yo quería que explicarais un poquito, o sea, porque habéis empezado a dibujarlo cuando Casol realiza una obra, ¿vale? Porque cuando me lo explicasteis la primera vez yo aluciné, ¿no? Sí. Para que la gente se haga una idea, ¿no? Del número de horas, de la fuerza, de la intensidad de creación que requiere una de estas obras, ¿no? Explicándonos un poquito más detalladamente el proceso de creación. Pues bueno, contado por él, ¿no? Cuando yo le preguntaba estas preguntas también, pues la verdad que nos quedábamos bastante impactados, ¿no? Porque realmente lo que ves en el trasfondo de lo que hace, cómo lo hace, lo que ves es que entrega absolutamente lo que él es, o sea, su vida. Él entrega su vida para la creación, ¿no? Y en todos los ámbitos, o sea, desde la responsabilidad individual de cómo vive, a cómo trabaja, como su responsabilidad a la hora de reflexionar en cómo hacer las cosas. Y bueno, luego hubo un dato que me quedé bastante parado, pues que él, para elaborar, por ejemplo, 10 minutos de pintura evolutiva, de pintura holocinética, pues estaba alrededor de 2-3 meses, ya que cada trazo, mejor dicho, de pintura es a mano y con una serie de parámetros, como hemos hablado antes, que son muy lentos de trabajar. De hecho, incluso programas informáticos que él utiliza los ha tenido que elaborar él, ¿no? Él y el equipo, ¿no? Entonces es un proceso muy lento que creo que requiere de no mucha, sino de toda la pasión, ¿no? para poder elaborar. Y yo le pregunté un día, ¿y quién puede pintar holocinetismo, ¿no? Hoy en día? Y me dijo, alguien que dé su vida por el arte. O sea, hasta ese punto, ¿no? De ver que una persona de carne y hueso entrega todo lo que es para expresar lo que creo que la pintura holocinética quiere expresarnos a toda la humanidad, a toda la sociedad. Yo creo que es la fuerza poética del universo, que se nos pasa absolutamente desapercibida cuando nos metemos cada uno en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y sobre todo en las ciudades parece que igual se te olvida más esa conexión, ¿no? Pero detrás hay una fuerza poética que, claro, es por el punto en el fractal en el que estamos, que quizá no nos damos cuenta de lo que hay en los otros puntos del fractal, pero que es absolutamente asombrosa. Y a medida que vas tomando conciencia de esto es donde esa pasión cada vez... Nosotros pues también lo hemos vivido de esa manera, ¿no? Todo empezó incluso con esas creencias limitantes que siempre hemos tenido todos, ¿no? Ah, vale, muy bien, ¿cómo trabaja el tío? ¿Qué pasada, tal? Pero es que hay que ir a trabajar, ¿no? A la fábrica, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, personalmente he pasado por esa normalidad, ¿no? Que llamábamos normalidad. Lo que decíamos que era... esa inversión en mí, ¿no? En mí, en Eva, ver esa inversión de que ya el tiempo ya, o sea, como que ya no existe, sino que estoy constantemente en un presente donde intento dar el máximo porque la pasión es la que me hace ir para adelante en todo. Entonces no ves absolutamente ningún obstáculo, sino los obstáculos se convierten como una gincana, ¿no? A ver a dónde me va a llevar esto, ¿no? Entonces te dejas, a tener es una más divertido, ¿no? diferente de la realidad bajo mi punto de vista, ¿no? Con la oscuridad y con esa polaridad, absolutamente, pero cuando alguien nos dice, entonces, ¿qué es como la meditación, ¿no? Y yo por lo menos con lo que he experienciado es que para mí la meditación es hacer algo con total pasión. Seas fontanero, seas
en lo que estés haciendo, que estés dando lo mejor de ti en ese momento en el que estás, ¿no? Dando. Y bueno, en nuestro caso ha sido un encuentro con nosotros mismos, pero bastante también duro, muy duro, porque a nivel de pues de comprensión de la familia, de la normalidad, ¿no? Pues el choque de paradigmas es duro siempre. el choque de paradigmas, yo supongo que todo el mundo que nos está viendo, que lo ha vivido, pues sabe que cada uno ha tenido su punto de inflexión, ¿no? Luego es al revés, ¿no? Te alegras de haber tenido esa sensación de choque, porque precisamente es la que transmutas, ¿no? O sea, eso que decíamos antes, ¿no? O sea, vemos de cara a aquello que pensábamos que podía ser un problema o que no debiera ser así, y resulta ser que ha sido un gran amigo para ti, una gran experiencia donde gracias a eso precisamente te estás dando cuenta. O sea, donde gracias a eso la conciencia se mira a sí misma, ¿no? Aquello de las propiedades medicinales, y has generado una propiedad medicinal buenísima, ¿no? Has generado una capacidad nueva, como las plantas. Claro. Yo desde aquí quizá romper la lanza, ¿no? Para que la gente se atreva yo diría más que a luchar contra sus miedos, porque normalmente es la creencia básica, ¿no? Vamos a luchar con, y antes estábamos hablando precisamente de aprovechar la sinergia de. Claro. Entonces se trata de como de investigarse un poco a uno mismo y ver de dónde proceden esos miedos y que realmente esos miedos son el acicate que te pueden llevar a esa transformación personal que puede hacer que tu vida sea algo totalmente diferente, ¿no? Exacto. La barrera principal normalmente acostumbra a ser esa normalidad, claro, en todos los casos, ¿eh? O lo que tú te creías que eras, ¿no? Que es Exacto. Tu mente, ¿no? Lo que se ha configurado tu mente como lo que es, pero después de ese yo ahí pequeñito y gruñón, con esas creencias, de repente ves que detrás hay uno mucho más vasto y mucho más grande, y yo creo que quien lo percibe solo una vez ya está en el... Me gusta mucho cómo lo explica David Icke, de la experiencia que tuvo él, sí. cuando dice que le pasaron toda una serie de experiencias sobrecogedoras, ¿no? Y que de repente él lo quiso explicar y se encontró que la gente le ridiculizaba, ¿no? Y que al principio lo pasó muy mal, pero que una vez superó esa barrera, entonces ya no hubo nada. Porque cuando pierdes el miedo a tener miedo, Exacto. entonces el miedo ya no existe como algo que te coarta, sino como un instrumento que está ahí, claro, ¿vale? Pero que lo ves desde un punto de vista totalmente diferente. Y bueno, a mí me gustaría que, porque estamos hablando de muchas cosas, pero antes de avanzar más en la entrevista, en el coloquio charla, que explicaréis cómo articular vuestras propuestas. Es decir, si alguien os quiere contactar para que hagáis vuestros talleres en el ámbito educativo o fuera de él, como sea, o llevéis las exposiciones de arte o lo cinético a algún lugar, ¿cómo procede todo esto? ¿Cómo lo podéis articular? Vale, pues nosotros hacemos tanto el laboratorio de arte y ciencia en la naturaleza, que es allí, y después lo que hacemos es trasladar el laboratorio de arte y ciencia a la escuela. Es decir, lo llevamos allí, el colegio no tiene que preocuparse de nada, llevamos materiales tanto de arte como de ciencia, el laboratorio, y ahí empieza el día de experiencia. Entonces después hacemos una exposición donde se involucra también a padres y a profesores, porque me parece que es toda la comunidad educativa la que estamos en juego, ¿no? Para buscar creatividad más allá de los recortes, más allá de las políticas pesimistas, de no hay futuro, de no se puede hacer, nos están... Vale, pero hay algo que sí que se puede hacer y esa herramienta la tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces lo que hacemos es, vale, vamos al colegio, hacemos este laboratorio allí y bueno, lo que empieza a pasar es algo bastante divertido, se genera una experiencia bastante divertida, por lo menos lo que nos dicen los profesores es que después en las asignaturas normales, ¿no? Entre comillas, pues que empiezan a haber como muchas preguntas que ya van más allá, hay muchas preguntas que tienen más que ver con ellos, muchas preguntas más artísticas, ¿no? Más inquietantes también. Hay un clic. Hay como un clic. Después nos hacen llegar también las opiniones y las opiniones pues son preciosas, ¿no? De que sobre todo los más adolescentes se van a casa a investigar, a moverse, a cuestionar, a decir, vale, quiero saber más, sobre todo quiero saber más de mí, ¿no? Y quiero saber cómo, pues esto, la naturaleza, el cosmos, la tierra y estas emociones humanas, ¿cómo puedo hacer para conocerme? Porque al final es un juego del autodescubrimiento, cuando te das cuenta de quién eres tú, quién se asoma a través de mis ojos, ¿no? ¿Qué alienta mi mirada o qué me emociona?
qué me hace moverme rápido el corazón, qué me apasiona. Y entonces nosotros pues sí que hacemos un poco el juego inductor ese, pero a través de esto, de razón, geometría, matemática, de la naturaleza y del cosmos, y del arte, y de la historia del arte. Y después, en cuanto a exposiciones, pues lo que hacemos son... Pues bueno, pues podemos trasladar obras, exponemos, también miramos siempre un poco pues, el contexto donde nos piden las obras, donde la pintura logocinética pues, va a dar ese entorno de conocimiento artístico y científico pues, muy de vanguardia, ¿no? Del siglo XXI. Y bueno, pues como ya no tenemos la galería fija en Sitges, aunque lo hacemos en el movimiento también. En movilidad, ¿no? Nos vamos moviendo allí donde nos llaman. Incluso pues eso, no solo estamos en colegios, sino que cuando nos salen grupos de 20, 25, 30 personas, pues hacemos un taller de educación holocinética para las personas que lo deseen. ¿Y luego, cómo os pueden contactar? Pues mira, en la página que he dado antes, que la vuelvo a repetir, es www.holokineticeducation.com, pues aquí verán nuestro mail, nuestro teléfono. Arte y ciencia... Eso es decir, quizá directamente lo deis porque sí. es mucho más rápido. Sí, es Arte y Ciencia Luz. Arte y Ciencia por la Luz, no. Y el teléfono. No, es que me está engañando. Lo pondremos. Vale, no. Para que lo puedan ver. El mail es arteciencialuz.edu@gmail.com. Vale, es que la Adrián al decirlo directamente pensaba que era el teléfono. Pero bueno, ha habido un... Eva lo ha arreglado. La parte femenina, que es la que tiene que arreglar un poco ahora hoy en día. La parte. Dando el ejemplo. Que tenéis... Todos la tenemos, ¿no? Pero bueno, tú estás aquí en mayor porcentaje de feminidad. ¿Vale? Chicos, y pues explicándonos un poquito más, aparte de los talleres que hacéis y demás, toda la experiencia de estos últimos años, o sea, ¿cómo ha sido todo este traspaso, ¿no? Toda esta vivencia desde el día 1 o desde el día 0 en Florencia, sí, el día 0 hasta el día de hoy, ¿vale? Estamos a marzo. ¿Cómo ha sido todo visto en perspectiva ahora, ¿no? Todo este cambio, toda esta transformación, todo este proceso? Yo veo la semilla aquella de la que hablábamos antes. ¿Sabes? Una semilla primero se destroza para que haya un brote nuevo. Y para nosotros fue el destrozarse. Y por supuesto que a la semilla le duele. Entonces, yo creo que... Han ido cayendo, dijéramos, como paredes, ¿no? Y cada vez que caían cosas, por el afán de vivir con esa pasión y de intentar vivir un poco más con lo que sueñas, más que con lo aparentemente lógico, pues sí se hace un poco doloroso, un poco. Y luego también pues que tienes niños en edad escolar, nosotros niñas en edad escolar. Por eso te estaba preguntando, porque hay mucha gente que va a ver la entrevista, que tiene hijos, y que muchas veces dice, bueno, es que yo no puedo empezar ese cambio porque tengo hijos, porque tengo familia. Yo también lo decía, ligazones, no, por eso lo comento, sí. Porque como no ha salido implícito en la conversación, creo que es súper importante. Y también lo decimos muchas veces, hemos dicho, pero tú investigando y te puedes ir moviendo, pero claro, tienes esta responsabilidad, que son tus hijos, sus actividades extraescolares, la hora de comer, la hora de la ducha, la hora de cada cosa, pues que no les puedes mover ese cimiento, ¿no? Entonces parece que va habiendo una tormenta por dentro mientras tú estás en la puerta del colegio recogiendo a tus hijos, pero parece que algo está resquebrajándose. Y al principio, yo lo intentamos llevar con bastante coherencia. También el hecho de que él dejó su trabajo fijo, o sea, esta palabra ahora se me hace hasta rara, ¿no? Mi trabajo fijo, como aquello de desapegarte de verdad de eso de que dicen es que la estabilidad, la seguridad de mañana, todo esto que nos habían vendido, que era absolutamente falso, porque es que no hay más que ahora mismo y abrazar la incertidumbre, pero con una certeza de que literalmente modifica la estructura de la materia física. Cuando tú estás sintiendo en coherencia de corazón, mente y acción, ¿no? Hasta que llegas a esto, pues claro que te metes contra todas las paredes. Y a nosotros, además, hacer este Jardín Cósmic,
con toda la gente que llegamos a hablar, con todo el mundo que nos dijo este proyecto es una brutalidad, pero claro, todavía comprendíamos que no era el momento y que quizá hubo gente que nos llamó visionarios, otros que nos llamó no estáis bien. Taragos directamente. Sí, Bueno, eso es típico. eso es normal, ¿no? Pero sí, con mucho cariño hacia las personas. Y claro, pues al principio era la dualidad, la ambigüedad esta, ¿no? De decir, me estoy volviendo loco, pero al final era como un paso al vacío. Y cuando te das cuenta de que aparece un tablón, o sea, esto yo no lo puedo explicar. Yo digo que después había otro tablón y que después había otro, pero que yo al principio solo veía un vacío. Pero no había vacío, el vacío estaba muy lleno. ¿Te acuerdas de Nassim? Me gusta mucho además lo que acabas de decir, el paso al vacío, porque ya sabéis que en Hollywood lo que hacen muchas veces es nos esconden grandes verdades a través de ciencia ficción y demás. Sí, sí. Y hay una película muy interesante que es la de Indiana Jones, cuando está buscando el Santo Grial. Es verdad. En la última prueba, cuando él da el paso, el acto de fe, Es verdad. porque el Grial al final es una representación de eso que estamos buscando, ¿no? O sea, cada uno está buscando el Grial en sí mismo. La tecnología interna, ¿no? Pero realmente no lo puedes encontrar hasta que tú no haces ese acto de fe y das ese paso. Confianza. Esa confianza, porque sabes que vas a dar el paso y vas a avanzar, no vas a caer, ¿no? Y claro, pues sí, cuando tienes tu familia tradicional con niños, con no sé qué, pues yo entiendo que dé pavor. Cuando te miras que ese miedo es absolutamente una creación tuya, es más bien que tu yo pequeñito está diciendo, oye, con todo lo que me ha costado a mí construirte y decir quién eres tú, ahora ¿cómo me vas a decir a mí que hay algo mucho más grande y mucho más vasto ahí detrás? Así que nosotros también apoyados por nuestras hijas, porque hablamos muchísimo con ellas. Hombre, son verdaderas maestras. Siempre lo digo, están aquí de... aprendemos mucho de ellas. Ellas nos han enseñado sobre todo confianza, ¿vale? Y quitarnos un poco el personaje y la careta esta de que los adultos ya sabemos cómo van las cosas y cómo van a ir. Claro. Pero lo digo de una forma literal, o sea, de confiar de verdad en lo que uno sueña, porque si lo estás soñando es porque pudo o será real, o sea que... Y además que es una llave poderosísima, ¿no? Ahora es cuando hemos llegado a darnos cuenta que la llave de la imaginación y de nuestros sueños es realmente la que construye y modifica la materia. Entonces, claro, es una gran responsabilidad. Al final yo creo que hay gente que huye del conocimiento porque es una responsabilidad para la acción. Es una responsabilidad para decir, ¿qué queremos dejarle a nuestros hijos para mañana? ¿Queremos esto mismo? ¿Queremos seguir teniendo 100.000 personas que mueran de hambre al día? ¿Queremos seguir viendo caos, recortes, manipulaciones? ¿O preferimos verlo de otro punto de vista? Sin negar lo que está pasando, ok, no hay que ser flower power, ni nos vamos por los mundos de Yuppie, sino equilibrarlo. Si equilibramos la parte más coherente, más racional, más científica, con la otra parte, que es la intuitiva, de repente tenemos este punto en medio, ¿no? Que es el equilibrio. Y bueno, así como anécdota también te digo que a las niñas también les costó un poco, cuando Carla tenía 3 o 4 años, le preguntaron en qué trabajaban sus padres y claro, ella lo soltó. Una mamá, pues mi mamá trabaja en el Mercadona, otra, pues mi mamá es no sé qué del hospital, y ella dijo, mis padres tienen un jardín cósmico. Claro, jardín bueno. Sí. Mis padres tienen un jardín cósmico, entonces, pues claro. Nos llamó la profesora. ¿Qué pasa? Y bueno, resulta gracias a esta llamada vino todo el colegio a vernos, a la galería, y incluso hicimos el cursillo para todo. Para ese colegio, sí. Bueno. Y fue buenísimo, ¿no? En la web hay fotos también de todas las actividades que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y bueno, muy divertido todo, sobre todo eso, con la base de todo del humor, ¿no? Es lo que hablábamos antes. Si no es divertido, no vale. Que se puede trabajar igual de serio, de eficaz, pero pasándotelo bien. Y cómo explicar la vanguardia de la ciencia como si la tuviera que entender tu abuela, ¿no? Ya sacando estos tecnicismos, porque tanto en el arte como en la ciencia lo que se ha hecho es como elitizarlo, ¿no? El decir, hay los que entienden y los demás son los profanos que, tú no entiendes nada. Y de repente estamos como volviendo a este juego de... No, todos podemos entenderlo, todos podemos sentirlo y... ¿Cuántas veces hemos oído a alguien decir, no, yo arte, ¿no? Yo no entiendo de arte, ¿no? Pues si tú eres arte, si tú supieras... Universal, ¿no? Seguramente, ¿no? Claro. Y entonces, pues, es estas herramientas de autoconocimiento que son
son solo eso, herramientas, ¿no? El que verdaderamente hace el trabajo es cada uno, en su interior. ¿Ustedes cómo han visto en este nuevo camino la influencia de esto en sus hijas? ¿Cómo lo pueden explicar? ¿Qué cambios positivos han sentido En ellas. En ellas, especialmente en la más pequeña. Sí, más que en la grande, ¿verdad? La grande, ella, por mucho que nosotros tenemos conversaciones abiertísimas en casa, ella es terrenal. Es de aquí y de hecho le gusta Justin Bieber. Muchísimo. y todo. Y fíjate, ¿no? Que lo hemos hablado todo en casa, todo lo que hay detrás, todo lo que... Bueno, pero que está bien, ¿no? Porque en el fondo es lo que hemos dicho un poco antes. La interpretación que nosotros tomamos de ellas es lo que realmente estamos viendo a nosotros mismos, ese cambio de verdad en tu interpretación. En este caso has preguntado de las niñas, como si fuera o de mis padres o de mis amigos, ¿no? O sea, al final siempre será esa interpretación, ¿no? Porque que suceda realmente en ella será la interpretación mía, ¿no? O sea, a lo mejor en ella no es así. En la pequeña sí, yo creo que sí que lo hemos visto más por cómo mira la naturaleza. La mira con una perspectiva totalmente diferente. O busca tetraedros, se fija más en pequeños. Busca hexaedros, busca formas geométricas, busca referencias que tienen que ver con ella. Explica los sentimientos con una madurez que yo creo que también es muy importante, ¿no? El cómo lo explica o cómo pone con palabras, que a veces las palabras ya sabemos que son limitantes, ¿no? Por supuesto, pero cómo habla de los ojos como portales o cómo habla de cosas que se le mueven dentro, tanto emociones malas, ¿no? Como buenas. Y me parece que eso sí que ha sido un trabajo de lo que ella ha ido escuchando y de lo que ella ha ido haciendo personalmente. Pero igualmente le instamos a ella a que ella saque siempre, no porque oiga a sus padres hablar, que saque sus conclusiones. Sus propias conclusiones dependiendo de lo que ella sienta, ¿no? Y esto a veces es duro al decírselo a un hijo. Creo que todo el mundo que tiene hijos puede darse cuenta de esto, ¿no? Lucha, ¿no? De quitar, vuelvo a reiterarme, pero creo que es muy importante, o sea, de quitarnos el personaje de que nosotros ya sabemos cómo tienen que ser las cosas. Porque entonces todo va a seguir siendo igual, ¿no? Y no, entonces se convierten ellos, no siempre, ¿no? Pero en maestros también de ti, ¿no? Tú te tomas tú como alumno de a ver qué voy a aprender yo hoy de mi hija, o de mi hijo, o del vecino. Y especialmente ahora. El ascensor me ha dicho esto, ¿no? Entonces empiezas no a matar el ego, porque entonces estarías muerto, porque el ego es súper necesario para poder vivir. Sin empoderarlo, ¿no? A que madure, ¿no? Es como una manzana, ¿no? Si mato la manzana, otra cosa es que madura y cae sola, ¿no? Entonces me doy cuenta de mí, me doy cuenta de mis interpretaciones y al fin y al cabo me doy cuenta entonces de mis miedos, que realmente no tenía por qué tener tanto miedo a nada. Entonces es ese escalón que aparece de Indiana Jones, que hablamos, ¿no? Esa confianza de no voy a echarle la culpa a nada ni a nadie, sino voy a mirar el por qué yo me siento culpable, ¿no? Hasta que ves que no hay culpabilidad, que simplemente es un proceso evolutivo de la vida y que debemos de pasar, y que lo estamos pasando y que va a algo mejor, creo yo, que va a algo mejor. Yo creo que es muy importante lo que estáis explicando, el tema del espíritu de la equidad en la conversación, el espíritu crítico, porque realmente cuando desarrollas el espíritu crítico, no para solo con lo que está llegando de fuera, sino para con uno mismo, ¿no? El reflexivo. Exacto. Es cuando realmente puede haber una conversación un poco más, no digo nivelada completamente, pero un poco más en equidad, ¿no? Sí. Y esto es fundamental con los niños, porque normalmente los tomamos por el pito del sereno en general. Sí, como decía José María Toro, decía que creíamos que eran fotocopias reducidas y en mala calidad de nosotros y que las teníamos que apañar así un poquito bien. Y me pareció una gran frase, como algo moldeable, ¿no? Y cuando te das cuenta de que ellos ya vienen completos, y más ahora, las generaciones que están viniendo ahora son... Ya, es que nos damos cuenta de que ya ni se tragan lo que nos tragamos nosotros, ni
ni tienen la misma, o sea, tienen además como la generación Nini, ¿no? Que se ha cruzado así de brazos y ha dicho, ¿por qué me tengo que reinsertar en un sistema que está enfermo? ¿O por qué lo de la renormalización, ¿no? Nosotros hemos conocido varios casos también de niños pues con etiquetas de todas estas etiquetas de hiperactividad, de no sé qué, todo esto, ¿no? Y con medicaciones fuertes que están tomando, ¿no? Y bueno, no es que el sistema está más bien fallando, no es más bien que es el sistema que nos adapta a ellos, a lo que ellos están ahora. Además es una generación muchísimo más visual. La información que nos llega ahora es brutal. Nosotros cuando nos criamos no teníamos internet, no había el bombardeo constante de imágenes que ahora tenemos. Y por eso se hacía fundamental codificar y decodificar la imagen, porque si no, somos como, en vez de analfabetos, de no saber leer y escribir, nos hemos vuelto analfabetos visuales. Porque hasta un mínimo de codificación y decodificación de la imagen se hace esencial para ese espíritu crítico, para decir, entonces, ¿qué hay aquí detrás? Entonces, ¿qué me quieres hacer convencer? ¿Cómo quieres construirme la personalidad a mí? ¿No? Porque es un constante bombardeo para que tú seas de una forma, o pienses de esta manera, o tengas esta sensación, o te muevas ese sentimiento, pero que alguien está buscando para ti, no el que tú eres, lo que a ti te mueve de verdad. Entonces, claro, hay que... Y la mejor manera no es quitar la tele, ni irte al campo, no. Ok, tenemos todo esto, a ver, vamos a observarlo, vamos a verlo, pero con otro espíritu, más crítico, más investigador. Cambiando la mirada. Yo creo que a lo mejor la clave de lo que está explicando, o al menos a mí, pensando sobre el tema, la idea que me viene recurrentemente es el tema de la asunción de responsabilidad. Porque es me dejo llevar, o es, con todo lo que me está llegando, ¿cómo ¿qué hago? Es que, claro, ¿qué hago con todo eso? Porque si yo asumo que la televisión me está convirtiendo en no sé qué, el colegio tal, mi familia, mi trabajo, mi tal, todo me está apretando para que yo vaya por un camino, no estoy asumiendo una responsabilidad para conmigo mismo y con mi vida, ¿no? Exacto. Porque entonces en el momento que asumes una responsabilidad para contigo, es cuando decides que por muchos inputs que te estén llegando, tu forma de entender la vida y tu esencia te está pidiendo otra historia, ¿no? Y automáticamente asumas esa responsabilidad y empiezas a caminar de forma distinta. Exacto. Claro. Es que si no, al final empiezan pues estos desequilibrios, estas frustraciones, este sinsentido de la vida, y al final yo creo que nos hemos movido mucho tiempo en sinsentido y en estar aquí trabajando 40 años porque es lo que tocaba, ya desapareció. Y bueno, por suerte pues vemos cómo se va cayendo el sistema, pero porque están haciendo otro. Entonces está muy bien esta oportunidad para la transformación, esta transmutación que está habiendo. Así que quien mínimamente tenga ahí ese algo, aunque lo esté callando, su eguito le esté diciendo calla, 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 y esté siguiendo, tarde o temprano esto va a florecer. Las flores acaban floreciendo. Bueno, yo creo que ya está floreciendo. Sí, yo creo que sí. En el jardín ya se empiezan a ver flores, ¿no? sí. De colores y olores diferentes, ¿no? Sí. Exacto. Lo que ocurre es que depende de donde enfoques la mirada, ¿no? Quizás muchas miradas están centradas en lo que se quedó atrás y se pierden precisamente esto que viene detrás, ¿no? Claro. Y hablando de lo que viene detrás, yo es que querría que, antes de que acabemos la charla, coloquio, que nos expliquéis un poquito hacia dónde va el proyecto, hacia dónde os veis en X tiempo, no sé, vosotros mismos definidlo, ¿no? Pero ¿dónde os proyectáis? Pues esto es muy importante. Bien, pues bueno, yo así lo que hemos hablado y por lo que vamos viendo, sobre todo cuando hemos hablado con otros profesores, es que hay profesores que también les gustaría tener este conocimiento. Entonces nosotros nos vemos en equipo, trabajando en equipo, haciendo un proyecto. Yo por lo menos así, un día lo hablábamos en Cognos el otro día, el hecho de... Yo veo un equipo con total corazón trabajando en esta matemática, esta geometría, en esta responsabilidad de la educación, y lo veo trabajando en un movimiento. Y no sé si en un espacio o primero moviéndonos por los sitios que haga falta, pero sí que veo igual el día en que se haga una estructura, que nazca algo nuevo, como una semilla, ¿no?
y bueno, así a corto plazo pues es ir trabajando, ir formando profesores, ir viendo pues cómo la vanguardia de la ciencia es una llave para el autodescubrimiento y cómo la vanguardia del arte también, pero sí que veo como un equipo de todas estas disciplinas, de todos que estamos sintiendo ya lo mismo, que estamos vibrando en una nota del piano muy parecida, ¿no? Que estamos en esa resonancia, pues que esa resonancia haga generar algo incluso físico. Un día en que pudiéramos tener un colegio con una proporción áurea fractal perfecta, con todos los conocimientos de Dan Winter a la acción, con todos los conocimientos de los grandes de la ciencia y de los grandes en acción, sería fantástico. Yo ahora veo también el hecho de que hay colegios alternativos, Debo ¿no? decir que será fantástico. Será, Sí. Será fantástico. será fantástico, pues Yo quito el condicional y ya directamente Genial. el futuro cierto. el futuro, pues será Sí, sí, fantástico. total, porque total lo creamos entre todos, ¿no? Ahí está el tema. Ahí está Pues- el tema. Entonces es un poco que todos vibremos en esa misma sintonía, ¿no? Y sobre todo agrícola, que cuando ya haya dejado de estar basado en la industrialidad y vuelva a ser el contacto directo con la tierra de los niños, de la biodinámica de la tierra, el contacto de la naturaleza, después coger esos alimentos y cocinarlos. O sea, cuando veamos todo el proceso, y incluso las asignaturas como lenguaje, ¿no? Pueden estar, pero ya no las veo separadas por áreas, ¿no? Ya no las vemos muchas personas separadas por áreas y casillas, sino que es algo multicultural y interdisciplinar, ¿no? Ya no separamos por culturas, sino cuando veamos que somos una tribu, la tribu humana, ¿no? La tribu multicolor, ¿no? Y cuando veamos pues que en esa diversidad está la grandeza a la obra de arte. Y ya chicos, yo creo que para acabar, no sé si os ha quedado algo en el tintero, porque hemos hablado de un montón de cosas. Pues que estamos muy agradecidos de esta entrevista, de esta posibilidad de que más gente conozca nuestro proyecto, pero que no es nuestro, es un proyecto de todos, es un proyecto donde todo el mundo desde su entorno y su círculo tiene que elaborar, y de esta manera es como saldrá esta gran obra de arte. Nosotros pues seguimos trabajando, ahí estamos para lo que queráis, para quien quiera información de qué es el holocinetismo, qué son las obras, quiero lo que queráis, estamos abiertos para todo. Y nada más, y eso que... Recuerda otra vez brevemente Sí. las páginas donde se pueden encontrar. Vale. Y, sí. Bueno, pues en la página de holokineticeducation.com es la página donde se puede leer un poco ya qué es el concepto del holocinetismo llevado a la educación y cómo trabajamos nosotros un poco. Y luego, pues más objetivamente, el laboratorio www.jardincosmic.com, que es el laboratorio en Suiza, que lo dirige Casual con todo su equipo, y allí veis también obras, se pueden hacer adquisición de obras también, o a través de Holokinetic Education, porque somos el mismo equipo, pero bueno, con estas dos páginas os daréis una visión global de qué significa todo esto, ¿no?, en la sociedad. El arte, la poesía, el que nos olvidamos, a veces hablamos de muchas cosas nuevas, pero que no hay que olvidarse de la parte poética, de la parte expresiva del ser humano, que nos ha acompañado durante toda la historia. Y a ti, Adrián, que muchas gracias. A vosotros. Que, Si es los que estáis dando la información hoy, yo... que nos está ya, pero también nos hemos nutrido además de información y sinergias. Sí. De eso se trata. Estamos Sí, ahí. sí. Estamos ahí. Las ondas de la misma Claro. frecuencia van convergiendo, ¿no? Nos vamos con encontrando. José también, Gracias. por supuesto, A vosotros. que está ahí, que no se ve en cámara, pero está ahí trabajando también. Muy bien, chicos, pues yo daros las gracias también, Eva, Javi, y Vale. de parte de todos los que van a ver la entrevista, que seguro van a estar encantados por habernos explicado todo lo que nos habéis explicado y por haber desnudado una parte de vuestra vida íntima, porque realmente habéis dado respuestas en las que Sin problema. habéis explicado, yo creo, temas que son importantes y que mucha gente ahora tiene inquietud por conocer. Y por eso y por vuestra entrevista o nuestra charla La charla, daros las gracias. lo más sencillo. A vosotros. José, detrás de la cámara, y a vosotros, familia. Nos vemos próximamente aquí en la Caja de Pandora. Chao.
final.